tiempo, comencemos. Así que primero que todo, buenas tardes. Mi nombre es Nicolás Martínez, soy el coordinador del curso de contabilidad 2, el profesor coordinador, y además dicto esta sección. La clase hoy día fundamentalmente la vamos a enfocar en tener súper claras las reglas del juego, eh, cómo va a ser el proceso de aprendizaje, qué es lo que esperamos de ustedes, y ese tipo de cosas para que esté todo súper claro desde un inicio y después no tengamos ningún detalle que dificulte el aprendizaje en el fondo al avanzar el semestre. Mi correo para cualquier consulta que tengan está en el programa está en el web cursos y así como casi todo el material del curso. Están los correos de los ayudantes también, que trabajan hace mucho tiempo conmigo, o sea, yo creo que al menos 2 años, y no sé, la Coté trabaja hace 3 años y medio conmigo, así que cualquier consulta que tengan pueden contar con todos los ayudantes. Yo tengo 2 secciones, así que puse los 4 ayudantes para ambas secciones, la de la 1 y la de hora de las 3:30. Bueno, yo primero para partir y quizás que se integren justamente los últimos que están entrando, yo estudié ingeniería comercial, el magíster en finanzas en la universidad, así que este es mi alma mater. Hago clases en pregrado desde contabilidad 1 hasta finanzas 2, así hago toda la línea, y hago clases en el magíster de finanzas también, en las áreas de control de gestión financiera, análisis técnico y Bloomberg. Hago clases en los programas ejecutivos y en el MBA de finanzas corporativas, finanzas para no financieros, que les tratamos de explicar como cosas del estilo de este curso, pero a dentistas, a médicos, a arquitectos, profesores, que no tienen naturaleza del ingeniero comercial o del administrador de empresas. Y normalmente, mi área de investigación son de fondos de pensiones y diferencias de selección entre hombres y mujeres en IFRS, los temas de este curso. Por eso después verán, yo escribo regularmente para una revista y por eso dio pie al libro guía de este curso, que está pronto ya a ver la luz después de un tiempo. Y en sistemas de control piramidal en el mundo, en el fondo, lo que va a ocurrir con las sociedades cascadas, que los vamos a mostrar en la última parte del curso, cómo eso influye en que los accionistas compren más o menos acciones y le pongan precios más altos o más bajos a través del mundo. Entonces, cómo funcionan los directorios, sistemas de gobierno corporativos distintos esa es más o menos mi experiencia. Yo empecé a hacer clases el 2012 en la universidad. Antes de eso trabajé en el Banco Santander, en el área de derivados de tipo de cambio, después asesoré a Corbanca, asesoré muchas más empresas, Guandina, la fusión de Corbanca con Itaú, Cementos Bio Bio, el Banco de Chile, Soprole, que creo que no puedo decir eso. Y después formé 2 consultoras. Una que se enfoca directamente en finanzas corporativas, en transacciones como complejas, valorización de empresas, evaluación de proyectos, reestructuración de deuda harto en estos tiempos, pero cosas que no ocurren constantemente. Y otra consultora que se dedica justamente a la contabilidad, a temas tributarios, temas que suceden todos los meses, remuneraciones, ese tipo de cosas. Y creo que una parte importante de esa experiencia y el cómo hemos ido transformando este curso en el tiempo va en esa lógica, que los ingenieros comerciales ven la contabilidad de otra forma de cómo la ven los contadores con seguridad. Un contador la ve como un plan de cuenta y que tiene que entrar en ciertos códigos. Los ingenieros comerciales, por el contrario, la necesitan para ver si tú eres el gerente regional o de local, etcétera. A este local le está yendo mejor que el otro, cuáles son los KPI, los indicadores clave de éxito con el que me van a dar un bono por desempeño a fin de año, con que me miden. Entonces es una herramienta tú no vas a preparar la técnica contable, y por eso que con el tiempo hemos decidido reducir notablemente la cantidad de asientos que uno tiene que hacer en el curso. Obviamente en el curso anterior de Contabilidad 1, que ahora ya pasa a ser Introducción a la Contabilidad, o en este, que es Contabilidad 2, que a futuro se va a llamar Contabilidad Financiera, pero es exactamente los mismos contenidos porque nos actualizamos antes de tiempo, uno ha visto que hace ciertos asientos, ya acá son muchos menos. O sea, de hecho, estamos súper orgullosos del equipo de profesores que logramos conseguir este semestre, porque realmente son puros ingenieros comerciales, todos egresados de la Escuela de Negocios, así que hacemos como las mejores universidades del mundo que contratan a sus propios egresados,
y que ven la contabilidad de otra forma. Entonces, con distintos approach profesionales, han visto que en realidad nosotros la debemos utilizar como una herramienta. O sea, por ejemplo, cuando a mí me hicieron mi primer curso de contabilidad, introducción a la contabilidad, yo dije, qué lata esto, un desastre, jamás me voy a dedicar a esto. Y aquí estamos, y soy el coordinador del curso y tengo una consultora del tema. Pero eventualmente, porque vista de cierta forma, la contabilidad puede ser una lata. Vamos a intentar que eso no sea así, que esto esté mucho más basado en casos prácticos que te permita comparar el desempeño financiero de dos empresas, que dos empresas que hacen lo mismo operacionalmente, por qué podrían tener ganancias distintas, que eso depende de un juicio profesional y que eso es lo que nosotros queremos formar en ustedes. Después, cuando entremos en el detalle de las evaluaciones, lo podemos recapitular, pero en el fondo no es que nosotros le hagamos 10 ejercicios, 500 asientos y ustedes vayan y repliquen eso en la prueba. Eso no tiene ningún sentido, más bien es un despropósito porque les quitaríamos la creatividad a ustedes y eso es lo que más tiene que tener un ingeniero comercial, ingenio. Por lo demás, los problemas que tienen las empresas actualmente es que tratan de utilizar la contabilidad como una herramienta para resolverlas, no son los que van a tener las empresas cuando ustedes salgan. O sea, obviamente una empresa del primer semestre del año pasado tenía problemas distintos al segundo semestre y con seguridad problemas distintos a los que tienen ahora. Entonces, ven que la dinámica de negocios puede cambiar súper rápido. Ojalá que la contabilidad, como ayuda a esa toma de decisiones, se adapte lo suficientemente rápido. Y por eso vamos a decir, oye, uno podría depreciar los árboles. Chuta, qué loco, que es un activo biológico. ¿Por qué podría depreciarlo? ¿Podría depreciar una vaca, etcétera? Bueno, por cosas de dinámicas de cómo funcionan los negocios. Entonces, quizá en términos de las evaluaciones hemos hecho que se reduzca a como máximo el 30% de una evaluación tenga que ver con asientos, porque, y lo hemos discutido harto con el profesor Nasser, que los dos tenemos consultoras de contabilidad y hemos dicho, oye, seamos sinceros, ¿cuántos asientos has hecho tú? Quizás si sumamos los asientos no pasamos de 10 asientos. Sabemos cómo se hacen, etcétera, pero tenemos gente que hace eso. Nosotros nos dedicamos a mirar los reportes, a hacer las presentaciones, el análisis, que es lo que más va a hacer un ingeniero comercial en la vida. Ese es el enfoque que queremos darle, mucho más analítico, etcétera. Entonces, así, hacer 10 ejercicios iguales en la prueba, con seguridad, no va a aparecer algo de eso. ¿Sí? Para que tengamos claro. También creo que es súper honesto decirles que este es probablemente el curso más complejo entre Introducción a la Contabilidad hasta Finanzas 2. De los 5 cursos de la línea, yo dicto todos, este probablemente sea el más complejo por las temáticas que uno ve. Hemos creado una cantidad de material impresionante entre video, ayudantía, mapas conceptuales, material de estudio, etcétera, para poder suplir eso. Y quizás si lo hacemos lo suficientemente aplicado, entretenido, con casos reales que sean atractivos para usted, podemos sobrevivir a eso, pero tenemos que tener claro, este no es un curso fácil, es difícil, lo vamos a decir desde el primer día, entonces después de la prueba 1 nos digan, estaba difícil la prueba. Sí, es cierto, va a estar difícil, no lo negamos. Entonces, también nada de la prueba se parece a lo que vimos en clases, es cierto, así va a ser también. Nosotros queremos que ustedes entiendan una forma de pensar, una lógica, y que después ustedes lo puedan aplicar mucho más a situaciones que nosotros le digamos, oye, mira, Celulosa Arauco hace esto, o Entel, que es la empresa que vamos a ocupar la memoria persistentemente, hace esto, o tal empresa agrícola hace esto, una empresa portuaria, etcétera, aplicarlo a distintas situaciones, más que tratar de replicar algo que hubiésemos hecho en ejercicio. Por eso además, y muy en línea con lo que está en las evaluaciones, se ha reducido intensamente la cantidad de ejercicios que uno hace directamente en la cátedra. Están las ayudantías, están los videos, vamos a revisar el metacurso, etcétera, pero quizás es el nuevo enfoque que le estamos dando al curso, ¿sí? Para tener una idea. Profesor, Ajá, Christopher. una consulta cortita. Uh-huh. ¿Todo lo que explica se está empezando a aplicar ahora o lo viene Ya lo aplicando aplicamos, desde el ya lo el aplicamos el semestre semestre pasado? pasado. Ah, ya, gracias. O sea, si alguien cursó el semestre pasado el curso, no debiese ser tan diferente, pero sí, obviamente, quizás como todos los cursos, cometimos ciertos errores, creo que aprendimos súper bien de esos errores, que la prueba 2 y el examen salió muy bien,
con el resto del equipo de los profesores ya nos hemos reunido más de 14 horas para preparar muchos de los contenidos, de cosas que también los nuevos profesores que traen visiones frescas sobre el curso dicen, quizá aquí deberíamos profundizar menos, o esto es mucho más importante, o por ejemplo el profesor Bazón, que está en la Tamerlane, que tiene una situación financiera muy complicada, dice, mira, esto es lo que nosotros estamos haciendo, esto lo abordamos de esta forma, y hemos discutido harto también, le digo, oye, eso lo hacen bien o eso lo hacen mal, y entonces hay ciertas cosas que hemos ajustado en las evaluaciones, en la profundidad de ciertos contenidos, etcétera, pero ya es una nueva tónica que yo diría que el curso tomó, por ejemplo, desde el semestre pasado particularmente. O sea, y cuando lleguemos a las evaluaciones quizás va a ser más sentido, pero por ejemplo, le diría que históricamente un curso de contabilidad tenía pruebas que eran 3 horas, 3 ejercicios, 1 hora cada uno. Quizás nadie de ustedes que vaya al área de emprendimiento, de inteligencia de negocio, de operaciones, de recursos humanos, de marketing, quizás que no sea finanzas, va a preparar, por ejemplo, un super presupuesto o va a tener que hacer la contabilización completa de un leasing muy complejo, etc. Quizás solo tienen que recibir ciertos reportes y ver si le hace sentido o no, y quizás hemos trascendido a eso. Entonces, hemos traspasado mejor o cambiado o mutado el curso hacia esa línea, por ejemplo, porque ahora la prueba es mitad cualitativa y mitad cuantitativa. Y muy en esa línea son las clases también, o sea, vamos a discutir varias cosas antes de empezar a hacer cálculos. O sea, yo sé que a veces, por el cómo han sido en los otros cursos, hay gente que se pone nervioso si estamos 2 o 3 clases y no hacemos ningún ejercicio. Pero quédense tranquilos con eso, que las evaluaciones van a ir muy en esa línea. Entonces no es como que nosotros hablemos todo el rato y después hacemos puro ejercicio en la prueba, ¿no? El cómo se han diseñado las clases, la ayudantía y todo el resto de las instancias de aprendizaje va totalmente en línea con lo que queremos preguntar en la evaluación, por si acaso. Así que nuestra idea de ninguna forma es sorprenderlos, por eso yo siempre prefiero invertir todo el tiempo que sea necesario en la primera clase, grabarlo, después subir el video, que estén súper claras las instrucciones en el metacurso, en el programa, etcétera, para que después en la prueba solamente se puedan preocupar de mostrar su aprendizaje y no que la forma o que nosotros les tiramos algo nuevo, no. Ya sabemos que va a ser algo que nunca vieron, pero no es un conocimiento que ustedes no tengan, sino que va a ser aplicado a una situación que es poco probable que se haya visto en clase. ¿Sí? Esa es la tónica esencial. Entonces, este curso, a diferencia quizás de un Contabilidad 1, que ahora vas a hacer una introducción a la contabilidad, está enfocado más bien en el largo plazo, tanto en los activos de largo plazo como en los pasivos de largo plazo y el patrimonio. Entonces, lo importante es ver cómo las decisiones económicas o financieras van a influir en la metodología de la contabilidad, las políticas que adopte la empresa, los resultados que tiene, o sea, la utilidad que gana y las cosas que están asociadas. Por ejemplo, nosotros vamos a mirar todas las notas de los estados financieros y por qué es importante que me muestre qué modelo de contabilización ocupa de los MOL, por ejemplo, o cuál es la incobrabilidad de ciertas cuentas. ¿Por qué lo hace distinto a esta otra empresa? Y uno siempre está haciendo benchmarking. Entonces digo, oye, si Falabella lo hace distinto a Ripley y si lo hace distinto a París, ¿por qué será? ¿Y por qué lo hacen distinto a Louis Vuitton? ¿O por qué lo hacen distinto a Zara? Ese tipo de cosas es algo de lo que nosotros esperamos que ustedes puedan discutir harto. O sea, ojalá la clase sea pura discusión porque creemos que eso es lo más saludable para llegar a tener distintas visiones que contribuyan a más que transmitir información que eso está en Internet. ¿Sí? Entonces, hay una primera parte del curso que está enfocada fundamentalmente en entender cuál es la diferencia entre el costo y el valor razonable. ¿Sí? Que el costo es algo que tiene más sentido para un contabilidad 1 y ahora entender por qué existe el valor razonable, cuáles son las formas de calcular el valor razonable, y entonces ahí lo que uno va a decir es, mira, tengo, por ejemplo, el valor presente de los flujos de caja, algo que vamos a estar concentrados súper alto. O tengo el valor en que yo lo podría vender ahora, o lo que me reporta a mí si lo puedo utilizar, o si alguien viene y me lo compra, ya. Eso podrían ser diferentes enfoques del costo de reemplazo, del valor de liquidación, del valor en uso. Entonces, ¿por qué cada uno o en qué situaciones de negocio se dan? Es súper importante. Y algo que también hemos entendido sustancialmente con introducción a la contabilidad 1, es que
una parte significativa, al menos en los primeros cursos de la carrera, entender cómo funcionan las empresas. Es probable que nadie sea experto en el sector energético, en el sector telecomunicación, en el retail, etcétera. Entonces, también entender que cómo funciona ese negocio es cómo debería funcionar su contabilidad. Así que una parte significativa de lo dedicamos a explicar por qué el modelo de negocio, cómo funciona, cuándo gana plata, y que por eso la contabilidad se ve de esta forma. Para nosotros la contabilidad, particularmente los estados financieros, son el resultado de lo que esté haciendo físicamente, lo que venda, lo que le cueste, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, esa primera parte está enfocada en hacer un análisis muy, muy, muy simple al principio, que también es algo que se incluye este semestre al final de Introducción a la Contabilidad, de entender, mira, qué empresas son más rentables y vamos a medir la rentabilidad sobre el activo o sobre el patrimonio, cuáles obtienen más márgenes, cuáles son empresas que están más o menos endeudadas en términos de solvencia y posiblemente algo que es súper importante hoy en día, qué empresas son más líquidas. Y la lógica de la liquidez va en la línea de que hay muchas empresas que si no tienen caja suficiente a fin de mes no pueden pagar sueldo y hasta ahí llegaron. Entonces, entender el cómo llegaron a estar en esa situación o qué podrían hacer para remediarla es una parte introductoria con seguridad que vamos a agregar al principio. ¿Sí? Después entonces hay una segunda parte, que es como la segunda mitad o quizás el mes 2 antes de la prueba 1, que tiene que ver con la valorización inicial y posterior de activos de largo plazo, propiedades, planta de equipos, propiedad de inversión, intangible, inversiones en bonos e inversiones en acciones. Entonces vamos a decir, ¿por qué debería ser al costo o al valor razonable y todo lo que hay entre medio? ¿Y qué pasa cuando tú no vas a recuperar esa inversión y hay deterioro? ¿Qué es el deterioro? ¿Cómo puedo medirlo? ¿Cómo demuestro eso? Etcétera. Entonces vamos a tratar de contestar de si un terreno agrícola, una fábrica, un hotel y un mall tendrían que aplicar la misma norma contable, por qué y para qué situación te va a funcionar esto. Entonces, al menos en mis láminas, vamos a ver que al principio dice ¿para qué? O sea, si vamos a hablar de algo que es inaplicable, particularmente por un ingeniero comercial, chao, eso es inútil. ¿Se entiende? Entonces nosotros vamos a estar enfocados en, mira, porque si tu negocio no es comparable con este o con otro, vamos a ver por qué podría ser. ¿Sí? Después de la prueba 1 tenemos una tercera parte en la que va, ya, tú tienes todos estos activos, ¿con qué lo financia al lado derecho del balance? Ah, con pasivos de largo plazo, bonos o leasing, perfecto. O con acciones, ah, ya, con patrimonio, listo, y vamos a ver eso. ¿Sí? Y entonces, ¿por qué sería pertinente ocupar cada fuente de financiamiento? ¿Qué ventajas y desventajas tienen en los intereses que te cobran, en los dividendos, en lo que te amarran si yo tengo eso? ¿Qué flexibilidad te da, los beneficios tributarios que podrían tener y cualquier otra ventaja y desventaja de la fuente de financiamiento? Y al final, en una última parte, tratamos de ver lo que necesita alguien para análisis financiero. Y que eso es fundamental porque lo van a necesitar para Finanza 1. Y esa parte está concentrada en el estado de flujos de efectivo y en los estados financieros que son más bien consolidados cuando yo junto un grupo económico. Entonces vamos a decir, mira, la caja es lo más importante para la empresa, las empresas valen por los flujos de caja, entonces el estado de flujo efectivo es probablemente el estado financiero más importante de todo. Y ahí vamos a tratar de que, más que la técnica de construirlo, podamos ver dónde debiese generarse el efectivo mayoritariamente de una empresa, si en operación, en inversión o en financiamiento. ¿Sí? Ese es el panorama general. Entonces, hacia el final del curso, y hemos acotado esto también, nosotros estaríamos súper contentos de que ustedes fueran capaces de analizar por qué la empresa necesita mejor información o más información quizá y de mejor calidad. ¿Sí? Y que además hablen el mismo idioma, la IFRS, las normas internacionales de información financiera. ¿Sí? Entender por qué se habla del concepto del valor razonable y particularmente aplicado al valor presente de los flujos de caja y en qué situaciones o qué transacciones se van incluyendo en los estados financieros. ¿Qué modelos de valorización de activos y pasivos tiene la empresa? El costo, la revaluación o el valor razonable o el fair value. Y apreciar
cómo el cambiar eso impacta en los estados financieros, ¿sí? Y en los distintos indicadores financieros que usan para pagar los bonos a los gerentes, para evaluar la empresa en la bolsa, para ver si sube o baja el precio de las acciones, si los bancos le prestan plata, etcétera, ¿sí? Eso es lo que debiéramos ser capaces de lograr hacia el final del curso. ¿Cómo contribuye esto a un ingeniero comercial? Primero, que entiende cómo se crea valor tanto de forma privada como de forma social. Entonces, no solamente vamos a ver super empresas que estén concentradas en ganar plata, creo que no es así como se está dando la nueva economía. Las empresas de economía colaborativa o las empresas B tienen otro foco. Nosotros vamos a revisar estados financieros de zoológicos, de la universidad y de otras instituciones que quizá el lucro no es su fin, y en general está probado que las acciones, por ejemplo, que su misión es darle solo utilidad a los accionistas, o sea que el mayor grupo de interés son los stockholders y no todos los grupos de interés. Los stakeholders tienen peores desempeños en la bolsa. Así que quizá el mundo también está cambiando hacia, quizá los dueños, claro, son los accionistas y le demos plata al banco, pero quizá hay que pensar en los clientes, en las comunidades, en las generaciones futuras, etcétera, 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 ¿sí? Entonces, no solamente vamos a pensar en el valor económico privado, sino que en el valor económico social, con un foco en ética, o sea, y particularmente en los capítulos que después lo vamos a comentar de mi libro, hemos agregado un apartado de ética. Discusión el por qué esto puede perjudicar a mucha gente. Por ejemplo, que tú estés falseando el cuánta gente te paga, o que un edificio en realidad sigue operando y no está operando y está todo destruido, y un fondo de pensiones invierte en ti. Y entonces hay gente de la que depende de los ahorros de toda una vida en una empresa que era un fraude contable. Ese tipo de cosas son características adicionales que le hemos metido a la discusión porque el mundo lo requiere, ¿sí? Además, debieran ser capaces de interpretar toda la información financiera para decisiones de marketing, de operaciones, de todo tipo de logística, de distribución, de packaging, de manejo de inventario, etcétera, de todas las áreas transversalmente de la empresa para poder aportar en el ámbito del negocio, ¿sí? Y qué variables son claves para la gestión de la empresa. Y que usted actúen responsable y, de nuevo, éticamente, de forma autónoma, entendiendo qué implicancias tiene lo que ustedes hagan en ciertos indicadores o aplicado al curso, ciertos estados financieros, ¿sí? Entonces, el curso lo vamos a hacer, en principio les diría, 100% en digital. La realidad es que podríamos volver a físico, ¿sí? Yo personalmente creo que es poco probable, al menos Peñalolén está muy complicada, entonces sería difícil avanzar hacia eso, pero podría darse que se vuelvan las clases mixtas, al menos después, la segunda mitad de septiembre o después de la semana de pausa, podría haber una transición a que algunos estudiantes fueran a las clases, ¿sí? Entonces después vamos a hacer una encuesta formal y todo de quiénes estarían dispuestos a asistir a las clases físicas, y si hay gente realmente interesada en eso, entonces se va a hacer. Nosotros estuvimos en una capacitación la semana pasada, de hecho. Yo debo ser sincero, al principio me parecía una idea que era media descabellada, si ya no habíamos adaptado Zoom. Me parece que hay ciertos estudiantes que se habían ido a hacer la cuarentena a regiones con su familia, lo que era lo más sano, y entonces cortaron los arriendos, ya no pueden volver a Santiago. Sería que era tonto, pero eventualmente estuvimos en la capacitación y me parece que es una súper buena iniciativa. La sala se transforma como un estudio de televisión, tienen micrófonos como en cada fila, tienen pantallas por los lados, hay una cámara que graba la pizarra y la va digitalizando. El profesor podría estar con su tableta digitalizadora también, rayando exactamente lo mismo, y eventualmente también va a estar transmitiendo online para los que quieran. Si así fuese, creo que es máximo por sala habrían 15 personas. La universidad va a seleccionar como bajo ciertos parámetros muy específicos quiénes podrían asistir o quiénes no, para no arriesgarse. Es totalmente voluntario, nadie está obligado, pero en principio pensemos que sí o sí va a estar online. O sea, podría ser online y mejor,
o 100% online. Y eso en el fondo depende de ustedes. ¿Sí? Así que la metodología es mucho de discusión, o sea, van a estar las lecturas, van a estar muchas noticias o estados financieros reales que hacen A o B, y nosotros vamos a discutir sobre eso, más que pasar y recitar cosas que quizás no tienen tanto valor agregado. Por eso esa discusión normalmente se alimenta con muchos puntos premios, que después le voy a explicar qué es un punto premio. ¿Sí? ¿Alguna duda administrativa hasta ahí? ¿No? Perfecto. Profe, perdón, muy corto. ¿Las evaluaciones en general como controles y eso son en ayudantía Ahora o vamos. tampoco está definido? No, ahora vamos. Todo eso está Ah, definido. No, no hay nada al buenísimo, azar, gracias. creo. Entonces, Gracias. de las evaluaciones tenemos un 70% que es 100% común. La prueba 1, la prueba 2 y el examen, cuyas fechas están ahí. 3 de octubre, 14 de noviembre y listo. La prueba, 15 preguntas cualitativas, 15 preguntas cuantitativas. O sea, la mitad es de conceptos quizás teóricos y aplicaciones de ellos, y la otra mitad es más de también aplicaciones, pero que podrían requerir cálculos numéricos. ¿Sí? 2 horas. ¿Sí? De las 10 de la mañana a las 12 del día, listo. Todos en el metacurso, y podría mostrarlo ahora directamente en el metacurso, y que todos deben estar inscritos ahí, donde ya está todo el material. Entonces, fíjense que si ustedes van al que dice metacurso, contabilidad 2, Santiago y Viña, porque estamos las 7 secciones 100% coordinadas para eso, todos deberían estar ahí. Entonces, ahí ustedes deberían ver todo esto. Entonces, tenemos al principio, y hay una encuesta si ustedes quisieran hacer la tarea o no, voluntario. Las instrucciones para las evaluaciones digitales, entonces corren para los controles de ejercicio, para todas las cosas, están ahí desde el día 1. Van a estar también los ejercicios de todos los profesores, las láminas de todos los profesores, la memoria que vamos a utilizar durante todo el semestre, que es la de Entel, el material de estudio para la prueba, que son 50 preguntas de alternativas en cuestionario, o sea, ustedes la pueden hacer en el mismo formato que se van a encontrar en la prueba para que el formato o la forma no influya en el fondo, que es lo que nos importa, o también tienen el PDF y vamos a subirlo para la prueba 2 y para el examen, obviamente, el material en el sentido, cuando lo vayamos actualizando. Nosotros, comparados, por ejemplo, con el semestre pasado, le hicimos leves ajustes con los profesores dentro de todas estas horas que hemos estado reunidos, porque quizás faltaba clarificar una palabra, quizás había una alternativa que estaba mal marcada, pero detalles mínimos también tienen el PDF. Te abren el PDF y tienen todas las preguntas sin marcar y al final están las respuestas. ¿Sí? Solo la alternativa, porque el objetivo de aprendizaje que hay detrás del material de estudio es que ustedes debatan con su grupo de estudio. En especial ahora que estamos todos aislados en la casa, es esencial que se junten a estudiar de la forma que encuentren. ¿Sí? Entonces, ahí no está el desarrollo, no va a estar, pero sí están las soluciones al final, y entonces ahí ojalá que ustedes puedan discutir entre todos. ¿Sí? Y se me olvidaba que justo que bueno, ahí pusieron el chat que van a utilizar en el WhatsApp, y yo voy a bloquear el chat para no desconcentrar. ¿Sí? Entonces ahí va a estar todo lo que uno necesita. Después tienen todas las ayudantías. Hoy día, cuando todos los profesores terminen de hacer sus secciones, yo voy a postear en el metacurso genérico para todos, pero tienen los objetivos de aprendizaje de la ayudantía. Entonces, tendría que lograr esto, esto, esto. Tienen el video de la ayudantía y tienen un mapa conceptual de la ayudantía con los conceptos clave. Y además, al final de cada ayudantía tienen 5 preguntas cortitas relacionadas al video. Entonces, si uno solamente puede contestar bien una, ya tiene súper claro que debería rehacer esta ayudantía. La mayor parte de las ayudantías las hemos sacado de cosas de pruebas anteriores para que ustedes más o menos se hagan una idea de cuál es el nivel de profundidad. Y entonces tienen como este camino de estudio que es más que solo ver el video, ¿sí? Entender hacia dónde vamos, un resumen de los conceptos, aplicar el cuestionario y si no lo logro pueden ver la ayudantía o el video de la ayudantía dentro. ¿Sí? Y ahí tienen casi todas las ayudantías, bonos, todo hasta el final,
yo entiendo que de las 12 hay 10 que ya están listas, o sea, faltaría un par que la están terminando de editar, pero también los ayudantes estuvieron súper dispuestos a trabajar igual que nosotros en las vacaciones. Y después, en los botones 15 en adelante, por ejemplo, están programados todos los controles de lectura. Así que aquí están todas las fechas. Entonces, el próximo martes, de hecho, yo le iba a decir a la Dani que cambiara eso. El próximo martes el control 1, el siguiente martes el control 2, el siguiente martes el control 3, y más o menos en esa tónica, bueno, después vienen las vacaciones o la semana de pausa como en fiestas patrias, pero más o menos cada 2 semanas uno debería tener un control de lectura. El control de lectura dura 15 minutos y puede ser de 3 formas. O es de alternativas, o es de verdadero y falso, o es de desarrollo cortito, 3 preguntas. ¿Sí? Que no duren más de 3-4 minutos. Entonces, ¿qué es lo que uno espera como objetivo de aprendizaje en un control de lectura? Algo que abra la discusión. Por eso los controles de lectura son al principio de los temas la mayor parte de las veces. Con excepción, por ejemplo, del control 5, que como es después de la prueba 1, que es el 3 de octubre, sería bien maletero hacerlo, no sé, a las secciones de Viña que tienen el lunes o el martes. Entonces, ese va a ser probablemente de los pocos que va a ser el jueves, y eventualmente, si sucede algo, se podría correr. Pero, como en la lógica, ustedes tienen todo ese día para hacerlo cuando quieran. ¿Sí? Cada uno tiene una situación bien particular en su casa, entonces alguien puede decir, mira, ocupan el internet todo el día, pero a mí me funciona hacerlo a las 2 de la mañana. Cada uno encontrará su momento. Si alguien quiere, después sale de la clase y lo hace, o lo hace en el horario de ayudantía. Bueno, lo pueden usar todo el día, esos 15 minutos, para hacerlo en el momento que les sea más cómodo, que quizás tengan menos problemas de internet. O sea, no ha pasado harto que, por ejemplo, a las 5 como que el internet está reventando, pero a las 8 de la mañana les funciona. Alguien es más activo en la mañana, es más activo en la noche, anda a ser tú. Desde que ustedes lo abran en cualquier momento dentro de todo ese día, tienen 15 minutos para resolver. ¿Sí? Y después, cuando se acabe el día, después ustedes pueden ver su solución, sus puntajes, etc. Los controles de lectura, los controles de ejercicio también están ahí en el metacurso. Los controles de ejercicio son 60 minutos, uno antes de la prueba 1, antes de la prueba 2 y uno antes del examen, y tienen 3 días para hacerlo. Del lunes al miércoles de la semana, justamente, la última semana en el caso del examen, o antes de la prueba y antes de la prueba 2, prueba 1 y 2, 60 minutos, 2 ejercicios, 4, 5 o 6 preguntas de alternativa relacionadas a cada uno de los ejercicios, están pensados en 30 minutos. Cuando nosotros vayamos viendo los ejercicios que vamos a resolver en clase, y también está planteado en un documento que está en el curso, o sea, estamos viendo el metacurso, pero si usted abre en el curso de la sección, nuestra sección también ya tiene, diría, el 90% de todo. O sea, tienen el link, esta es claro, aquí debería decir, nosotros somos la 3. Ya, pero este es el que entraron. Entonces aquí está, por ejemplo, el documento Aprender a Aprender, que justamente dice qué es lo que nosotros esperamos en cada evaluación, cuál es el nivel de profundidad, qué tipo de análisis debería hacer uno, para que no hayan sorpresas. Lo que menos queremos hacerlo es sorprenderlo, decir, oh, nos maletearon con esto que nosotros no sabíamos qué hacer así. Ojalá todos sepan cómo va a ser, lo dije al principio, no va a ser fácil, pero queremos entregarles todas las herramientas para que puedan hacerlo súper bien. Particularmente, y lo debatíamos con el vicedecano y con otros profesores el otro día, la vida no es fácil. Si nosotros le hacemos todo fácil acá y después van al mercado y decir, oye, no me sirvió de nada porque este es 10 veces más complicado, preferimos que sea al revés. Y lo mismo va a suceder con los ejercicios. Los ejercicios vamos a tener el simplecito, que es como el más básico, el amoroso, el intermedio, después estar el avanzado. Ya, ese es el nivel que esperamos, avanzado. Después va a estar el Milla Extra, el Titánico, el Amazónico, ya si nos fuimos al Chancho Zeus, ya. Nosotros vamos a hacer algunos que están por encima del nivel avanzado también, lo cual los va a dejar sobrecalificados para desempeñarse súper bien en lo que esperamos en promedio, nivel avanzado. ¿Se entiende? Entonces ahí tienen todas las clases, lo que vamos a empezar la próxima semana, etc. ¿Sí? Perdón, ¿alguien dijo algo? Somos sección 1, no sección 3. ¿Somos la 1? Entonces. Pero tienen lo mismo las dos secciones.
Buen dato. Sí. ¿Esta es la 1? Ahí, acá yo le puse 2, le cambio 1. Buen dato. Gracias. Es que es la segunda del día, pero es la 1. Toda la razón. Pero aplica exactamente lo mismo, ¿sí? Ahí ya tienen algunos videos que yo hice en desarrollo, en las lecturas de mi capítulo, que eventualmente yo le hice ciertos ajustes adicionales, le agregué esta parte de ética, hartos de los comentarios que me hicieron, y está ahí. Pero el material, los estados financieros reales, las clases, está todo en las secciones por tema. ¿Sí? Profe, no sé si Ajá. entendí bien, pero entonces tendríamos los controles de lectura, que serían como, si no me equivoco, todos los martes y nos dan las 24 horas, y también están los controles de numérico, que son Ajá. 3 días y son antes de cada prueba. Ajá. Tal Perfecto. cual. Entonces ahí en los botones del metacurso, de hecho miren, acá están el cómo es la prueba 1, a qué horas parte, todas las interacciones, qué es lo que necesitan subir, etcétera. Y ya está el link de la prueba 1, alguien va a apretarlo y va a decir no tiene las preguntas cargadas por algo hoy, pero ya está el cómo se va a hacer la prueba 1, la prueba 2 y el examen. Entonces ahí está, de acuerdo a las instrucciones de pregrado, todas las instrucciones. Desde el principio, para que sea súper transparente, tratamos de invertir ese tiempo antes de partir. ¿Sí? Entonces, como desde el día 1 ustedes tienen la mayor parte de. ¿Sí? Así que en el metacurso encuentran todo lo relacionado a todos los profesores. Vuelvo al programa. Entonces, la prueba 1, la prueba 2 y el examen están pensados en 2 horas, 50-50, 100% común con el resto de los profesores. Así que pueden estudiar con sus compañeros que estén con la profesora Moya, con el profesor Gallo, e inclusive con los profesores Nasser y Bazón en Viña. No hay ningún problema. 100% igual, ni una coma es distinto e igual para los 358 inscritos en el metacurso. Profe, perdón, una pregunta. Elisa. Usted dijo que los controles eran como, de lectura eran como cada 2 semanas, ¿o no? Uh-huh. En promedio. Ya, ya, entonces el próximo lunes tendríamos control y el siguiente también. Eso está El bien. próximo martes, perdón. Eso lo vamos a ajustar. Sé que la fecha dice ahí el lunes, pero va a ser los martes para que todos al menos alcancen a venir a clase y después rindan el control. Si lo quieren dar antes también. Pero a mí particularmente me gusta que dar los primeros 10 o 15 minutos para dudas que le hayan surgido del capítulo o de una norma contable eventualmente, y que después, si quieren, se acaba la clase y en el control rinden, en el recreo, perdón, rinden el control. Me parece que, por eso que va a ser los martes, porque en Viña tienen clases los lunes, pero nosotros, Santiago tiene todos los martes y jueves, entonces para que al menos tengan esa instancia de preguntar cosas de la lectura antes de que se cierre el control en webcurso. Ya, perfecto. Gracias. Entonces, pruebas 1 y 2 valen el 50%, algo distinto al semestre pasado, si alguien lo dio el semestre pasado, y el examen lo descargamos al 20%. El examen uno pues, se puede eximir, aplican exactamente las mismas reglas de pregrado. Así que si tienen más de 5 o el mejor 10% del curso, se exime. Yo creo que es interesante esa. A mí, yo en verdad estaba bien orgulloso de que mi sección de contador el semestre pasado se hayan eximido el 40% de la gente. Entonces, parece súper importante porque tenían arriba de 5 además. ¿Sí? Entonces, eso es súper bueno. Así que el examen solamente queda en el fondo para los que no estén eximidos, igual que la regla de pregrado, que tienen que haber rendido todos los controles, si no, no se pueden eximir, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ya. Entonces, en estos 3 ítems es 100% común para todos los profesores, ambas sedes. ¿Sí? ¿Qué va a estar en el metacurso? Ya vieron, todas las cátedras de todos los profesores. Por si la profesora Moya explicó, hizo mejor un gráfico para apropiar planta de equipo, o el profesor Nasser explica mejor leasing, van a tener todo eso. El material de estudio común, que son 50 preguntas para la prueba 1, 50 preguntas alternativas para la prueba 2 y 50 para el examen, las láminas de los distintos profesores y obviamente la ayudantía, que están basadas mayoritariamente en ejercicios o comentes de pruebas anteriores, de los mejores además, los que están malos los elimino. ¿Sí? Entonces ahí va a estar transversalmente eso para todas las secciones, y eventualmente si hay noticias que vamos a utilizar, vieron que tenemos la memoria de Entel, que es la empresa que vamos a estar revisando, y cualquier otro material de aprendizaje va a estar directamente incluido en el curso. ¿Sí? Entonces, dentro del otro 30%, digamos el controles, tareas y otros, es de libre disposición de cada profesor.
libremente el resto de los profesores ha decidido coordinarse al menos en los controles de lectura y los controles de ejercicio. Pero dependiendo del avance particular de cada una de las secciones, podría ocurrir que alguien decida hacer un trabajo en clase adicional o que una sección quiera hacer una tarea y que otra sección no quiera hacer una tarea y es voluntario, ¿sí? En ese ítem, ¿qué es lo obligatorio? 3 controles de ejercicio. Cada control de ejercicio, 60 minutos, 2 ejercicios, tienen 3 días para hacerlo en el momento que ustedes se sientan más cómodos. Ojalá no lo hagan al límite porque se va a cerrar, está preprogramado un webcurso, eso no es que nosotros decidamos cerrarlo manual, funciona con el horario de webcurso, cada uno vale el 10% del curso. Entonces, alguien podría no hacer ningún control de lectura, no hacer ninguna tarea, no hacer ningún trabajo de investigación, ningún trabajo en clase, ir al control de ejercicio, sacarse un 7 y chao. Y puede tener un 7, un 7, un 7, listo. Un 7 en el 30% del curso. Todo el resto de las actividades para construir esta idea del camino de aprendizaje suman puntos para el siguiente control de ejercicio. Es decir, dieron el control de lectura 1 de la próxima semana y sacaron 4 puntos de 5, por ejemplo. Después el control 2 de matemáticas financieras sacaron 6 puntos de 8. Listo, entonces ya llevan 10 puntos. Después el control de propiedad, planta de equipo sacaron 3 puntos, llevan 13. Después llegaron al control 1 de ejercicio. Listo. En vez de que su nota parta de un 1, parte de un 1 más esos 13 puntos. El control de ejercicio siempre tiene 60 puntos, entonces ya tienen como base un 2, 3. Entonces pueden no irles perfecto en el control de ejercicios, pero igual sacarse un 7. Y yo diría que varias personas, particularmente en Finanza 1 y en Contabilidad 2, el semestre pasado tenían más que un 7. Entonces como que les sobraban puntos acumulados porque habían hecho todas las actividades entre un control de ejercicio y el otro, listo, esas décimas adicionales se pasan para el siguiente control. Pero aún así, podemos entender que obviamente hay otros cursos, hay gente que necesita trabajar, no sé, que no le funciona el internet, no puede rendir todo, no hay problema. Para sacarse un 7 no hay que rendir el 100% de los ítems del control, trabajo, actividades, tareas y otros. ¿Se entiende? Para alguien que no sea tan claro. Profe, pero sí o sí hay que rendir sí o sí los 3 de ejercicio. Eso es obligación porque si no ya... Eso es lo único obligatorio. O sea, si alguien ya. falta el del ejercicio y no lo justifica, un 1. Si lo justifica, se va al examen recuperativo. Perfecto. Y esos controles se suben un lunes y se cierran el miércoles. Tal cual. O sea, lo pueden hacer desde las 00 del lunes hasta las 23:59 del miércoles. El resto de los controles, profe, sirven para aumentar la nota de esos controles principales. Ajá. Como todas las otras cosas que hagamos, suman para el control principal, en el fondo, el control de ejercicio. Entonces, sí, por eso que también no es que esté dado el puntaje, cuando usted habla del control de lectura les va a decir cuántos puntos hay en juego, obviamente. Pero podría ser que, por ejemplo, el semestre pasado, el control de activos intangibles justamente quedó para el día, yo tenía clases los miércoles y los viernes a las 5:30, en el último bloque. Entonces quedó para el viernes a las 6:40 porque era, o no lo hacemos, porque la prueba era el otro día a las 10 de la mañana, o lo hacemos y ganan algunos puntitos. Creo que no perdíamos nada, que ya habían estudiado para la prueba. Entonces, por ejemplo, yo lo pensé con 8 preguntas, pero yo había preparado más. Entonces, ya estábamos ahí, todos se querían quedar porque ya no habían más clases después, al otro día era la prueba. Entonces, fuimos dando más preguntas y le agregué 9, 10, 11, creo que fueron 12. Bueno, eso va a ocurrir con los controles de lectura también. Entonces, no es que todos tengan 5, 6 u 8 puntos, sino que en la medida que vaya el avance del curso, vamos a ir graduando la puntuación de acuerdo a la complejidad o al esfuerzo que requiera, porque, por ejemplo, ojalá no, pero les fue mal en la prueba 1, entonces quizás incentivamos más que si tienen mejor estudio, hayan más puntos en los siguientes controles de lectura y ese tipo de cosas. ¿Entiendes? Entonces eso lo vamos a ir graduando. Y ahí quizás, por ejemplo, si es en torno a la prueba 1, les queda muy cargado el semestre con sus otros cursos, votan en la encuesta, no quiero tarea, chao. O votan y no la entregan, si no, nadie está obligado.
¿entiendes? Entonces, y si no la entregan, dicen, ya, no pierdo nada, solamente puede sumar para lo otro. Es voluntaria. En el fondo, lo único obligatorio son los controles de ejercicio. Y las pruebas, obviamente. ¿Sí? Así que, en el ítem de otros, los profesores tienen total libertad de hacer cualquier cosa. Aquí está explicado cómo es la evaluación común, 2 horas, 15 cualitativas, 15 cuantitativas. Está repartida proporcionalmente al tiempo que dediquemos en clase. Entonces, invento. No es que vayamos a preguntar el 80% de matemáticas financieras y eso fue el 20% de clase, sino que nosotros colocamos un número que represente proporcionalmente el tiempo que se dedicó en todas las instancias de aprendizaje, en la ayudantía, en las lecturas, en los tiempos de cátedra, en el análisis de ciertas noticias. ¿Sí? Para que se hagan una idea de qué estudio más. No estudien proporcionalmente al tiempo que le dedicamos en la clase. ¿Sí? Todas las alternativas tienen el mismo puntaje y requieren de justificación o desarrollo. Si no, si las tiraron al azar, no tienen ningún valor. ¿Sí? Ahí está cuántos decimales deben utilizar, el desarrollo que se tiene que subir a un link de Turnitin hasta 15 minutos después en cada uno de los web cursos, el control la prueba se rinde en el metacursos para que sea exactamente igual para todos, etc. ¿Sí? Además, le reforzamos que el enfoque es analítico, entonces nosotros le vamos a poner hartas situaciones reales dentro de los controles de ejercicio. O sea, de plano yo recuerdo que al menos hasta el año pasado el ejercicio de propiedades de inversión de unas bodegas era algo que yo había hecho una asesoría a una empresa y ellos estaban mal y no me creían, etc. Y yo como que desarrollé ese mini caso para la prueba. Entonces, tratamos de que esto se aproxime la mayor parte a lo que ustedes van a tener y trascienda lo teórico inútil en el fondo, que sea lo más útil posible para lo que sea un ingeniero, para lo que lo vaya a utilizar un ingeniero comercial. ¿Sí? En el ítem de otros, cada profesor es libre, pero insisto, controles de lectura y controles de ejercicios ya nos coordinamos, pero algunos profesores los que tienen clases los lunes, por ejemplo, van a perder una clase eventualmente, entonces quizá ellos quieren hacer un trabajo en clase o alguna tarea adicional, un trabajo de investigación. No estamos obligados a que todos tengan el mismo número de cosas, vamos a tratar de hacer coordinadamente la mayor parte, pero cada uno es libre dentro de ese 30%. ¿Sí? Sí, el cómo se calcula la nota final y todo, eso es igual a todo lo que hemos explicado recién. ¿Sí? Por eso las tareas, en caso de que haya, se irán asignando con al menos una. Entonces, tenemos la encuesta y ustedes pueden votar, por ejemplo. Si hasta el 23 la prueba 1 es el 3 de octubre, ustedes, por ejemplo, el 27 de septiembre, hasta ese día pueden decir si la quieren o no. Si la quieren, la subimos con una semana de entrega y si no, no se hace nomás. Ahí deciden ustedes, nosotros en el fondo hacemos lo que ustedes quieran. ¿Sí? Si faltan a una prueba, si se les cae el internet, si tienen algún problema con un familiar, problemas médicos, etcétera, todas esas justificaciones van con pregrado y pregrado analiza esos casos y les dice si sí o si no. Y entonces esa evaluación justificada tiene que dar el examen recuperativo. El examen recuperativo no es un examen de repechaje ni de repetición, nada. Es solamente para esas evaluaciones que estén contempladas. Se hace el primer o el segundo día después de los exámenes. Por ejemplo, el semestre pasado eran el 20 y el 21, el lunes y el martes. Entonces, un día creo que es como para las matemáticas, la economía y operaciones, y al otro día es como para marketing, recursos humanos, finanzas y algún otro curso. ¿Sí? Solo decide pregrado y entonces ahí van. Mi recomendación es nunca ir al recuperativo. El recuperativo realmente es más complejo que el resto de las evaluaciones. Entonces, ojalá alguien pueda ir haciendo esto semana a semana, dedicándole a los controles de lectura, etcétera, haciendo los ejercicios, viendo la ayudantía. No debería desdoblarse estudiando 20 horas para la prueba. Primero, por eso que lo construimos semana a semana. Segundo, si alguien no hizo nada de eso y acumula todo hasta el final del semestre, es poco probable que el resultado sea fantástico en el recuperativo. Esa es la realidad. Si fuera yo, nunca me gustaría llegar al recuperativo. Es mi recomendación. ¿Sí? Si faltan a más de una prueba o el examen, se hace el de mayor valor. Por ejemplo, si faltan al examen y a la prueba 2, la prueba 2 es que vale más que el examen, va a tener la nota del recuperativo y la otra tiene la nota mínima. ¿Sí?
Si alguien, por ejemplo, está incapacitado de dar inclusive el recuperativo, entonces el curso queda abierto y se toma en marzo del próximo año el recuperativo. ¿Sí? Cualquier instancia de copia, plagio, cualquier circunstancia de que, no sé, pues el semestre pasado ocurrió en cámara diciendo, no, si yo te copié todo, si yo contraté a tal, es una situación a la que nadie quiere llegar, es muy desagradable enviar a la comisión de honor, estar en la comisión de honor para ustedes, para nosotros, ojalá nadie tenga que llegar a esa instancia, porque si no, es un uno en el curso que tú ya podrías llevar la mitad del curso, etcétera, y nadie quiere estar en eso. Evitemos todo eso, por favor, para que tengamos todos claro y ustedes leen el reglamento y que es gravísimo, que es una falta grave, que todo ese tipo de cosas, ojalá no tengamos que ir a nada que implique código de honor. ¿Sí? ¿Dudas hasta ahí de la parte quizás de evaluaciones? Profe, una pregunta que, Andrea. perdón, que no sé si ya lo dijo. ¿Se elimina alguna nota de control o tarea? No. O sea, Ya. es que solo hay 3 notas, los 3 controles de ejercicio. Todas las Pero otras, si no. faltaste a todos los otros, no tienen nota, tienen punto. Si faltaste, no Ah, ya, tienen ni un punto. Como ya, todos son optativos. ya, gracias. Puntos son como décimas al final, ¿no, profe? Sí, claro, porque tiene 60 puntos el control, entonces si uno acumuló, por ejemplo, 25 puntos, es como que tuviera 25 décimas, entonces su nota mínima es un 3,5 en el siguiente control de ejercicio al tiro. Ah, ya, perfecto. Gracias. ¿Qué otras dudas? Profe, la ayudantía de mañana, No hay, no. ¿va o no? Es muy inhumano tener ahí partida mañana. O sea, nosotros nos vamos a reunir, al final quedamos justo el jueves, si no me equivoco, con los profesores y ahí les vamos a decir, mira, este día parten la ayudantía. Las ayudantías son todas las semanas, pero como ustedes tienen los videos, yo puedo entender que hay gente que le gusta más que vaya y que en vivo indirecto le hagan todo el ejercicio, se hace. Para eso está la ayudantía. Pero alguien quizás ya vio el video y solo tiene unas preguntas particulares, perfecto. Alguien quiere que le hagan otro ejercicio que no se entendió en clase, le piden eso a los ayudantes. En el fondo, ese horario está para hacer lo que ustedes necesiten, que podría ser un complemento a todos los videos que ya vieron, con todos los objetivos de aprendizaje y los mapas conceptuales y las preguntas como de autoestudio. Así que el horario de ayudantía va a existir toda la semana. En caso de que nadie quiera hacer nada espectacular, se va a desarrollar la ayudantía nuevamente, pero siempre está el video. Por ejemplo, si alguien tiene que trabajar, bueno, va a trabajar y después ve el video. Y si después le quedan dudas, le puede escribir a los ayudantes o no, me pueden escribir a mí. Pueden poner en el foro. O sea, algo súper importante y que lo pusimos después en la norma de funcionamiento de la cátedra, es que ojalá vayan a colocar todo ese tipo de cosas en el foro, dudas de la ayudantía y ese tipo de cosas. Profe, la ayudantía en general, es que en contra uno me acuerdo que eran décimas o puntos, acá nada, acá es libertad como de hacer preguntas y todo, pero no hay décimas ni puntos Sí, ni nada. podrían dar, o sea, mira, mi instrucción para mis ayudantes en general es que tienen como 5 puntos premios, que es justamente lo que voy a decir ahora, para repartir durante el semestre. Pero también me ha pasado que Rod de repente hizo, profe, cuando podíamos ir físicamente, ¿sí? Los tiempos antiguos. Dice, oye, habían 8 personas en la ayudantía, así que le di así como 2 a cada uno, pero si tenéis 5 en el semestre, sí, pero profe, me paleteé. Ya, bueno. Está bien, o sea, si hay, entonces para fomentar la discusión en la ayudantía o alguien que haga aporte súper significativo a la ayudantía, seguro que van a haber puntos premios. Puedo hablar al menos por nuestros 4 ayudantes, tienen a disposición una parte de los puntos premios a ser entregados durante el otro semestre. No sé si el resto de los profesores va a hacer eso con sus ayudantes, voy a tratar de mencionárselo en nuestra reunión del jueves, pero sí hay esos incentivos a asistir. No tiene asistencia, ninguna clase, nada, vienen si quieren, pero sí van a haber algunos premios por asistir a ese bloque. ¿Y la conversión de esos puntos premio va a ser igual que el semestre pasado? Sí. Sí, siempre igual. Bueno, ahora voy a explicar los puntos premios quizás para que quede más claro. Normalmente, sea en la ayudantía o sea en las cátedras, vamos a dar puntos premios
que es un punto que vale 1/10 del ítem, del promedio, digamos, de controles, tareas y otros. Por ejemplo, después de los 3 controles de ejercicio de 10% tienen un promedio 5, pero tienen 9 puntos premio acumulados, entonces el promedio sube de 5 a 5,9. Por lo tanto, como van al promedio que vale 30%, estos puntos premios valen el triple que los puntos que van sacando, por ejemplo, en un control de lectura. ¿Sí? Entonces, si ustedes tienen 20 puntos premios, 30, lo que sea, va a subir 20 décimas el promedio de controles, tareas y otros. ¿Cómo se obtienen los puntos premios? Regularmente yo doy, en clase hago preguntas del tipo que ya una propiedad planta de equipo sería A, B, C, ya listo, por 2 puntos premios. Y ustedes lo hacen válido y me escriben un correo, van a decir, profesor, en la sección 1 de las 3:30 saqué un punto premio por decir que un árbol iba a ser una propiedad planta de equipo en estas circunstancias. Ah, ya, listo. Yo les voy a contestar hecho, lo antes posible. Y después nuestra planilla, que vamos a tratar de actualizar regularmente, va a decir puntos premios, la primera columna, PP. Entonces ahí se van a ir contabilizando todos los puntos premios para que la revisen con frecuencia además, porque siempre el caos del final del semestre, yo el semestre pasado me había pifiado con una nota que estaba mal convertida o corrí una columna, no sé, dejé la embarrada, tuve que contestar como 120 correos, tuve como 5 días contestando, arreglando uno a uno los casos, etc. Entonces, fijarse que estén sus puntos premios ahí contabilizados con regularidad cada 3 semanas, cada 4 semanas, para que no se acumule eso hacia el final del semestre. ¿Sí? Así que hasta un día después de la clase me envían ese correo y son válidos sus puntos premios. Yo les contesto hecho y eso implica que yo ya lo metí a nuestra planilla de notas. ¿Sí? Estamos tratando de diseñar harto y estábamos reunidos con el líder de área el otro día de empujar un área de casos propia en la universidad que sea un referente para Latinoamérica. Entonces, ojalá podamos preparar esos casos que particularmente son débiles en el área de contabilidad bajo IFRS y entonces si tenemos esos casos podrían ser intensivos en dar puntos premios. Particularmente yo me acuerdo que el Nacho Faúndez, bueno, el profesor Faúndez, que después lo ascendimos, pero cuando era mi alumno el Nacho, fue el único que hizo un caso en Finanzas 2 y obtuvo 17 puntos premio en una clase. Entonces, si su promedio hubiera sido, sí, en realidad era un 7 su promedio, pero por eso fue profesor, pero si hubiera tenido un 5, entonces su promedio hubiera subido de un 5 a 6, 7 en el ítem de controles, tareas y otros. ¿Sí? Así que vamos a tratar de incluir la mayor parte de los casos posibles dentro de este curso y las discusiones de casos son intensivas en puntos premios, por si acaso. ¿Sí? Así que, profe, tengo una pregunta. ¿Tiene asistencia este ramo? ¿Cuánto la asistencia? ¿no? Ya, gracias. ¿No hay de qué? Pero si, como no hay asistencia, con lo que decía recién, si es que si no hay, por ejemplo, ninguna asistencia y no hay participación tampoco, entonces eso quitaría 5 puntos, ¿no? Según lo que decía ahí. Ahí dice, la preparación de casos, eso es lo que no entendí muy bien. Es que, por eso, pues, yo puse la regla general de los puntos premios. En realidad, nunca hemos tenido los casos, por eso estamos tratando de impulsar que lleguemos a tener 2 casos en este curso. En principio diría que nadie va a perder puntos premios por eso. Eso quizás está más diseñado para otros cursos que son intención casos, que es lo que estamos tratando de hacer con el curso para que sea como del nivel de un Finanzas 1 o Finanzas 2, que son intensivos en casos. O sea, les diría que nadie va a perder puntos premios, al menos este semestre. Eso se lo aseguro. Ah, ya. Entonces, reformamos un poco las normas para que fuera ya en la modalidad digital, así que primero que todo las solicitudes de recorrección solamente conmigo, jamás con los ayudantes. Se la envían a los ayudantes y el ayudante nunca les contestó, es culpa de ustedes. ¿Sí? Solamente conmigo, porque además los ayudantes ya corrigieron, entonces, ¿qué van a recorregir? Como que tendrían que cambiar su criterio. Entonces, solamente conmigo hay un formato en el web curso de solicitud de recorrección, uno de los pocos Word que hay, para que lo envíen hasta una semana después de que hayan recibido las notas en el curso. ¿Sí? En general, tratar de mantener los micrófonos apagados y si quieren después abren el micrófono o levantan la mano como que les sea más cómodo, más que en el chat. En general yo bloqueo el chat porque es súper complicado manejar las preguntas, después el breakout rooms, si abrimos el chat, la presentación, puede ser un desastre. ¿Sí?
Entonces, en general, yo intento bloquear el chat. ¿Sí? Todo lo que tenga que ver con ejercicios, lecturas o algún concepto bien general, que no sea como, profe, está mala mi nota, o en verdad yo hice esto, sino que pueda hacer algo que le colabore a todo el resto, hagámosla por el foro del metacurso, por varias razones. Primero, tuvimos una experiencia súper buena en un Finanza 1 de hacer una tarea colaborativa. Cada uno tenía que investigar una aerolínea en el mundo y decir por qué y ciertos datos y cuáles eran relevantes, y alguien ponía el formato y tenían que conseguir toda la data de toda la industria. Entonces, el que iba quedando último, todos se empezaban a enojar con ese grupo porque no podían terminar el trabajo si no tenían la data de creo que eran 24 aerolíneas. Entonces, y fue una súper buena experiencia en el sentido de colaboración. Creo que la economía colaborativa se está dando mucho, las empresas B le está yendo súper bien, el futuro. Entonces también trabajar colaborativamente, por ejemplo, yo hice el ejercicio 2 de matemáticas financieras, pero yo lo desconté de esta forma y en realidad no entiendo por qué se hizo de otra forma en la solución. Puede ser que alguien tenga la misma duda, entonces mucho mejor manejar ese tipo de cosas en el foro. Pero además hay 14 ayudantes mirando ese foro, 5 profesores, entonces quizá la respuesta llega más rápido a que si intentamos contestar todos los correos. ¿Sí? Porque además, cuando ustedes ya se metan, van a ver, alguien preguntó esto, ¿verdad? Ahora justo yo estoy haciendo el ejercicio, que quizás estudiando para la prueba, ¿verdad? Y lo habían aclarado, mira, aquí este ayudante lo explicó de otra forma y llegó al mismo resultado y yo hice eso mismo, etc. Entonces creo que puede generar un aprendizaje súper significativo que manejemos todos esos temas comunes que no son específicos de situaciones particulares dentro del foro, ojalá del metacurso. ¿Sí? Nosotros realmente quisimos declararlo. Yo particularmente no me puedo quedar tranquilo hasta que no contesto la mayor parte de los correos. O sea, el semestre pasado estuve como 2 meses y medio acostándome a las 3 de la mañana contestando todos los correos y yendo a la clase de las 8:30 en el magíster. Pero creo que también si algo hemos aprendido dentro de la pandemia, eso no es saludable para nadie. Creo que desconectarse harto, y ojalá si alguien ya está en una comuna que va saliendo de la cuarentena pueda ver el sol, pueda ir a una plaza quizás, es importante. Entonces nosotros realmente vamos a tratar todo lo humanamente posible de hacer por contestar todos los correos, pero hay una cantidad brutal, o sea, no sé, el profesor Valenzuela recibió en promedio 106 correos diarios, y no eran, hola, ¿cómo estás? Era en ejercicio, entonces yo creo que al menos dediqué 3 o 4 horas a contestar correos todos los días del semestre pasado, y creo que quizá en esta idea de ir hacia el foro, porque muchos correos son parecidos, puede reducir eso, puede crear más comunidad académica, y además vamos a tratar de hacerlo humanamente posible, pero si no los podemos contestar dentro de un horario razonable, de las 8:30 a las 6 de la tarde, que es como trabajaría la gente normal, no se puede nomás. ¿Sí? Pero vamos a hacer los mejores esfuerzos. Profe, ¿cómo se hacen preguntas dentro del foro? Porque me metí ahora y no encontré ninguna parte como No, pero ponen un aviso, igual que como perfecto. cualquier Dentro cosa. de los avisos mismos. Claro, entonces ejercicio 2 de guía de ejercicios, no sé, pues de Martínez o de Gallo, de lo que sea, o del material de estudio, y quizá alguien empiezan a discutir con alguien antes que nosotros lleguemos a leer eso al final del día, quizá. Entonces Buenísimo, creo que ahí gracias. se puede crear algo bueno. De la clase después, me salté un punto. La mayor parte de la evaluación es voluntaria, por eso que evitamos cualquier cosa de controles sorpresas. Yo diría que yo históricamente hacía como 2 controles sorpresas por semestre, no hay nada sorpresa, pero si hacemos cosas adicionales, allá los 9 controles de lectura y los controles de ejercicios son todas voluntarias, nadie está obligado a hacerlo, por eso vamos a hacer una encuesta de si quieren las tareas, eventualmente consensuaremos si hay un trabajo en clase, y eso es voluntario, o sea que si alguien no lo hace no pierde nada, pero los que lo hagan solo pueden sumar, por si acaso. Entonces por eso también graduar cuántos puntos tiene cada cosa hacia adelante parece importante en el sentido de que podemos ir agregándole quizá un poco más de complejidad, pero queremos premiar el trabajo constante. ¿Sí? O sea, particularmente nos sentimos súper orgullosos de si todos se eximieran, si aprueba el 100%, o sea que en Finanza 1 casi fue así. Entonces, no es que nosotros los queramos reprobar y que los queremos fregar no es de ese estilo. Por el contrario, nosotros queremos que les vaya bien. Nosotros también como profesores, las autoridades nos felicitan si todos aprueban,
pero no porque regalamos la prueba, sino que mantuvimos el estándar, pero hicimos cosas adicionales para que la mayor parte o todos los estudiantes pudieran lograr los objetivos de aprendizaje. ¿Sí? La clase siguiente a la prueba, como es un sábado, el martes, los que hagan la lectura, esa clase es más intensiva en puntos premios. Entonces, si alguien hace la lectura en esos 3 días, primero, hay menos gente compitiendo porque son muy pocos que leyeron, y entonces su participación podría ser recompensada, quizás con 3 o 4 puntos premios. Eso puede cambiar el panorama de lo mal que le haya ido en el control, en la prueba, porque piensen que esos puntos premios van a un ítem que vale el 30 y la prueba vale el 25, por ejemplo. ¿Sí? Bibliografía, estaría un tilde. Los apuntes que ya vieron, al menos en la parte de controles de lectura que está ahí, está el marco conceptual. Yo en realidad les puse el resumen técnico también. Me parece que leer todo el marco conceptual es un ladrillazo, creo que es innecesario, pero también entiendo que hay gente que le gusta superar, ir a la norma y ver toda la casuística, etcétera, y las definiciones, y también pusimos la norma completa, pero el resumen técnico más cortito, 2-3 páginas. Está la NIC 1 también, la presentación de estado financiero, que en el fondo solamente ese control recuerda cosas que ustedes deberían manejar de conta 1, es más bien para hacer una nivelación. Y está el discurso del costo versus el valor razonable del presidente del ISB, que es la entidad que hace la IFRS a nivel internacional. Todo el resto va a provenir, o casi todo el resto va a provenir de mi libro, ¿sí? De Contabilidad del Idioma de los Negocios, que al final de nuestro webcurso encuentran todos los capítulos que yo les voy a ir actualizando porque le agregamos ciertos detallitos, y que además ahí van a tener, quizás debería mostrarlo, ahí tienen, nosotros somos esta. Ahí tienen al final, aquí están todas las lecturas que son de este curso, y además tienen el formato para comentarios de los libros. Entonces, por ejemplo, si hay un error en una puntuación o en un tilde, o en verdad necesitaríamos hacer un esquema que clarifique esto, o este ejercicio está malo, etc. Todo ese tipo de cosas se premian con puntaje, y ese es otro de los Word, de los únicos 2 Word que vamos a tener para que usted envíen sus comentarios. Entonces ahí van ganando puntos premios además por hacer los comentarios de los capítulos del libro. ¿Sí? Así que de ahí provienen la mayor parte de nuestra lectura. Del Guajardo, que es el libro que ocupan en Contabilidad 1, viene el capítulo final de Estado de Flujo Efectivos, porque realmente yo no he llegado a tener todavía ese capítulo de mi libro, pero si lo llegáramos a tener, seguro que lo subimos a webcurso y reemplazamos esa lectura. ¿Sí? Si alguien quiere ver ciertos temas alternativos, el Guajardo Contabilidad Financiera, o más simple aún, el Contabilidad para no contadores que tenemos en digital en la biblioteca, suenan súper bien. ¿Sí? Todo el resto ya lo ven, están ahí en webcursos, pero además los vamos a subir en webcursos porque no hay un problema de derecho a autor en mi libro, así que podemos hacer lo que queramos. El resto los tienen que sacar de la biblioteca por esta idea de los copyrights. ¿Sí? Plan de contingencia ante cualquier cosa, si no pues, no sé, se cortó la luz, como ayer que yo estaba partiendo, o antes de partir conta 1, media hora antes, se cortó la luz como en 12 comunas, tuvimos que partir 10 minutos después, bueno, se corre la evaluación, por ejemplo, no sabemos qué puede pasar. Si no, en última instancia se suspende, pero la idea general, al menos de los líderes de área, es que no suspendamos y ojalá podamos tener como lo más conocido desde el primer día lo que ocurre en el semestre. ¿Sí? La idea para cuando sean las evaluaciones, usted va a necesitar un Word, un Excel, entonces quizá ahora que tienen más tiempo al inicio del semestre, sería importante que usted hagan su Word con una portada, listo, que lo van a ocupar en todos los controles de ejercicio y las pruebas. Quizás después en un Excel tener preparado, por ejemplo, una tabla de desarrollo les va a simplificar mucho las vías. Entonces todo lo que sea de forma y no de fondo, que lo puedan ajustar en ese tipo de cosas. ¿Sí? Antes de y tenerlo listo, concurso, sección, orden, cualquier cosa que lo ayude a usted a concentrarse. ¿Sí? Profe, una pregunta muy corta sobre el tema de los desarrollos, porque usted habló antes de que se subían los desarrollos. ¿Estos pueden ser hechos a mano y subir un PDF o siempre tiene que ser un Word o un Excel para que se vea bien? Solo un Word o un Excel. Perfecto. Ya, o sea, eso de escanear ya no va. Ya no va. No, eso fue un espantoso. Gente que no le entraba, que les faltaban páginas, etc. Y además, lo impulsamos con las mayores autoridades. En realidad uno no va a llegar al trabajo y va a presentar un bosquejo a mano.
Yo puedo entender que es mucho más cómodo en estos tiempos, pero en realidad después, si no tienen Excel, van a quedar en una desventaja respecto a otra universidad. Entonces, es mejor que impulsemos eso. Vamos a tratar de subir ahí como en YouTube un video como en 1 hora de lo básico. Entonces, claro, si uno lo ve la semana de la prueba está muerto, nosotros tenemos ciertas aplicaciones que lo vamos a ir digiriendo con el tiempo y 1 hora dentro de 2 meses es fácil de absorber. ¿Se entiende? Y lo más básico no es nada súper, sino alguien en Word y hace todas las multiplicaciones tradicionales. No tiene que ser el dios del Excel para sobrevivir a esto. Tiene que ser como escribir cualquier ensayo que hayan hecho en los cursos del core, por ejemplo. Y todas las respuestas de alternativa tienen que también ir justificadas dentro del mismo Excel. O sea, no Claro, solo porque- el ámbito de desarrollo. Tal cual. Y eso está en las instrucciones ahí. ¿Sí? Igual las evaluaciones están en navegación libre, por eso que cuando ustedes vean el material de estudio en el cuestionario van a ver que por el lado sale y ustedes se mueven a todas las que quieran para avanzar, igual que fuera lo físico. Todas están así. Y si se les cierra a ustedes o se les cae o llegan al final, tienen envío automático. Entonces, para que ustedes solamente se concentren en demostrar los conocimientos, y por eso dimos los controles que duren todo el día y los de ejercicios que duren 3 días, para que ustedes puedan encontrar dentro de la situación particular que vive cada uno el momento óptimo, que quizás no es el mejor, pero el óptimo dentro de lo posible para rendir la evaluación. ¿Sí? Entonces también, por ejemplo, si se les cae el internet, si no sé, se cortó la luz, no sé si sirve mucho avisarnos a nosotros, porque ¿qué vamos a hacer nosotros si nosotros no somos técnicos en eso, no somos hackers? Entonces, o sea, resuélvanlo con ingenio, justifíquenselo a pregrado. No sé, me acuerdo del semestre pasado que un estudiante me empezó a escribir a las 9 de la mañana el día de la prueba: profe, se cortó la luz en mi casa, así que voy a la casa de mi polola, etc. Ya voy llegando, profe. Yo en realidad preferiría que él no rinda, porque con el estrés de ir moviéndose con su computador, en auto, no sé, puede ser una locura y uno parte concentrado en otras cosas. Entonces entiendo que pregrado aceptaría ese tipo de justificación. ¿Sí? Así que por eso le damos la disponibilidad para que uno pueda encontrar, y como aparte los controles de lectura, decir, ya todos los martes invento, a la 1 de la mañana mi internet funciona bien, están todos acostados, tengo tranquilidad para contestar los controles de lectura, quizás me programo para hacerlo en el horario que sea posible, o después de la clase a mí me acomoda en el recreo, no sé, lo que a usted le parezca razonable. ¿Sí? Entonces, para cerrar, esta clase solamente era esto, ver la parte de las reglas del juego, que esperamos de que ustedes los objetivos de aprendizaje entiendan, la profundidad, y que eso quede súper claro. Desde la próxima clase, que aquí dice el control 1, pero insisto, el siguiente martes sería medio sanguinario hacerle el control ahora ya el jueves, vamos a ver este tipo de cosas, por qué el valor razonable es importante para la contabilidad. Ya después, desde el jueves próximo, vamos a entrar en matemáticas financieras, y ahí deberíamos estar 3 clases. Pero si estamos 4 clases, bien también, no habría ningún problema, porque esto es lo necesario para propiedades, planta de equipo, propiedad de inversión, leasing, intangibles, bonos, etc. Entonces, es como saber derivar. No puedo hacer micro 1 si no sé derivar. Bueno, entonces si invertimos una 4ª clase en matemáticas financieras, bien también hemos construido el programa con esa flexibilidad, porque todo lo que ganemos aquí suma para el resto de los temas, simplifica el avance. Ahí el capítulo 5, que está planteado también en el metacurso, va a ser el control 2 de lectura, cortito, 15 minutos, más bien aplicaciones y conceptos solamente, muy pocos cálculos. Después nos vamos 2 semanas completas al capítulo 12 de propiedades, planta de equipos, que es el tercer control de lectura, y después tenemos propiedades de inversión antes de ir a la prueba 1, que es el control 4 de lectura. Y si ese tema no se alcanzara a cubrir con suficiente profundidad, por ejemplo, porque decía que los profesores podrían tener el lunes una suspensión, no importa, pasamos ese tema hacia el segundo bloque de clase, y eso también tenemos flexibilidad para ajustarlo. Ángeles. Una pregunta es que no entendí. Entonces, ¿el control 1 cuándo sería? El próximo, jueves? durante todo el próximo martes, no, el próximo martes. Ah, ya, el martes. En cualquier momento del día, cuando ustedes quieran hacerlo y tengan 15 minutos de calma. Sí, perfecto, gracias. Y así todos los martes. Va a ser todos los martes, con excepción de el de después de la prueba 1, que va a ser un jueves. Entonces después nos vamos a activo intangible, ahí el capítulo 14 de mi libro, el control 5,
y ahí vamos a estar unas 2 clases, pero también hicimos algo bien entretenido con la profesora Francia Schurman de marketing, la mejor profesora de la Escuela de Negocios, y vimos algo de las marcas, cómo son súper importantes para el marketing, que la contabilidad no las mete, y ella que asesora a grandes empresas, Estée Lauder, L'Oreal, etcétera. Hicimos una clase muy entretenida que podríamos incluirla ahí de nuevo, o al menos eso planificamos. Entonces, si tenemos 3 clases, no hay problema, después nos vamos a leasing, las siguientes 4 clases, el capítulo 15, que ahí le estoy haciendo una reingeniería importante para hacerlo mucho más simple, mucho más aplicado, que sería el control 6, y después nos vamos a bono, las últimas 4 clases antes de la prueba 2. Como el 29 de octubre está bien lejos del 14 de noviembre, nos debiese quedar entre 1 y 2 clases, quizá una si es que hacemos esa clase con la profesora Schurman, antes de la prueba 2, y ahí podemos hacer un trabajo en clase, si ustedes quieren, revisar el material de estudio, un repaso, más ejercicio, lo que ustedes quieran. ¿Sí? Y ahí sería el control 7 de lectura, y después vamos a los temas después de la prueba 2 para el examen. Acciones, particularmente, que también estamos haciendo una reingeniería en ese capítulo, instrumentos de renta variable, es el penúltimo control que implica este tema, y después combinación de negocios, que es una cosa cortita de una clase, y las últimas 3 clases nos vamos a análisis de estados financieros, particularmente en el estado de flujos de efectivo, y el último control de lectura antes de acabar el semestre, que está planificado del Guajardo, el único que no es de mi capítulo, de mi libro, pero que si eventualmente lo tengo, lo incluimos ahí. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Todos claros? Qué bueno. Fue largo, pero espero haber dejado todo súper claro dentro del semestre. ¿Sí? Gracias por quedarse, ha sido todo por hoy. Que estén súper bien. Chau, chau. Gracias. Chau, profe. Chao. Que esté bien. Igualmente. Gracias. Profe. Chao. Chao, profe, gracias. Chao. Gracias. Profe, gracias. Chao. No hay de qué.